grupo de Jehová cantaré. Queremos saludar en esta mañana a las personas que nos visitan, que nos acompañan. Queremos conocer su nombre, quién nos invitó, dónde vive. Entonces, vamos a empezar por este lado y hasta para adelante. Ya habían venido antes, ¿cierto? Sí, yo sí recuerdo tu cara, pero las niñas no habían venido esta vez, ¿o sí también? Una Una vino, sola. otra fue nueva. Ah, Una ok. fue nueva. Bueno, entonces nuevamente recuérdanos tu nombre. Dayana. Tatiana. Ah, ok, Tatiana. Valeria Valentín. Muy bien. ¿Tienes a ver Valeria? Sí. Tatiana Valeria Valentín. Muy bien. Entonces, la iglesia Bautista Vida Abundante le decimos: bienvenidas Tatiana, Valeria y Valentina. Van a recibir una carta, bueno, que tenía una, pero bueno, está bien aquí de nuestros horarios. Allá atrás está Roel, ¿cierto? Invitaste una prima, ¿es? Una prima, muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Paola Andrea. Y vienes con tus dos hijas, que se llaman son 6 nombres ahí, vamos a decir 3, uno de cada uno. Entonces, Paola, Jessica y Juliana. Más fácil. Muy bien. Entonces, Paola, Jessica y Juliana. Juliana, dice. Muy bien. Paola, Jessica y Juliana. La iglesia Bautista Vida Abundante le decimos bienvenidas Paola, Jessica y Juliana. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Viven allá cambiar la estrella? ¿O dónde viven? San Antonio de Prado. San Antonio de Prado, vea, aquí hay dos familias que son de San Antonio de Prado. Gracias por estar aquí también con nosotros. Muy bien. Por aquí, por este lado. Ya se había presentado arriba con los valores, pero entonces queremos que toda la iglesia le conozca. Nombre, por favor. Mi nombre es Jason Rojas. Jason Rojas. ¿Y vives en? Manrique. Manrique. Muy bien. Él está asistiendo a un grupo de estudio bíblico los días lunes
allí en Prado. Entonces, gracias Jason por estar aquí con nosotros, gracias Juan Diego por invitarlo. Entonces, la Iglesia Bautista Independiente Vida Abundante le decimos Bienvenido, Jason. Gracias Jason aquí por estar con nosotros. Muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Gilma. Gilma. Ok. Yo vivo en Probleo Pajarito, de Francia. Bueno, están retirados, según yo, ¿cierto? 8. Problema pajarito, bueno. Ahí va aprendiendo. Muy bien. Y Gilma, ¿cierto? Gracias, Emma, por estar aquí con nosotros. La Iglesia Bautista Independiente de Vida Abundante. Te decimos Bienvenida, Gilma. gracias, Marta, por invitar a Gilma en esta mañana. Aquí al frente también tenemos un varón, un hermano que está acompañando, entonces para que también te presentes, las mujeres no te conocen ni los chicos, entonces para que ¿tu nombre es? Jaime Andrés. Jaime Andrés. Vengo de San Germán y Bueno, San Germán, ¿sí? Por la Universidad de Antioquia. Bueno. Bueno, entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro regreso, que es independiente de Abundante, le decimos Bienvenido, Jaime Andrés. gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, también ya había venido antes, ¿cierto? ¿O primera vez? Primera vez. Y entonces, son muy parecidos entonces, ¿cierto? Sí, sí. Ah, Esteban. Muy bien. Listo, entonces vamos a... Bueno, está un poquito allá atrás, no lo van a ver todos, pero entonces para... Bueno, miren, Daniel. Listo. Gracias, Daniel. Ya ven la publicidad de la sonrisa que tiene de viejo de Happy y de su hermano Mario. Hermano Darío. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. La Iglesia Bautista Independiente de Abundante le decimos Bienvenido, Daniel. gracias por estar aquí. Bueno, no sé si se me escapa alguien por saludar de este lado. Oiga, no hay más sillas. Preocupante. Que veo unas personas allí siempre. Bueno, allá atrás hay dos puestos, no es Álvaro, si quieres. Claro que ahí está como el solecito. O sea, si poner otra Como también podríamos. Está haciendo un sol allá afuera. Sí, una vez y hagámoslo una vez. Bueno, hermanos, estemos orando para que el Señor nos guíe también pues, cada día un poquito más acostados. Gracias al Señor. Hablo con los pastores de Bogotá y me dicen, eso es un buen problema. De ser estrechos es un buen problema. ¿Sabes? Entonces damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por seguir invitando a personas, hermanos, que tengamos a escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a después pasar al tiempo de la predicación. Entonces, como algunas sillas más para gracias. Bueno, ya hay aquí más. Juliana, si quieres hacerte aquí más. Y quedamos muy fresquitos. Chareja, ahora bueno, listo. Okay. Bueno, hace 6 meses, una hermana también de Bogotá la trasladaron por cuestiones laborales, que estuvo aquí pues ha estado aquí con nosotros. Ella se inquietó mucho por un curso que teníamos los días sábados, que se llama Autoconfrontación. Y bueno, entonces empezamos el curso y tuvimos creo que una charla de consejería también con ella. Y ella pues le decía gracias al Señor porque entiendo sus propósitos del traslado de Bogotá a Medellín. Pero la noticia es que ayer me dijo, no, me volvieron otra vez para Bogotá.
¿Cómo así? Bueno, entonces, pues hablamos ahora de los varones, ¿no? Que maluco que uno empieza un proceso y no se pueda terminar, ¿cierto? Entonces, gracias al Señor, hay una iglesia también en Bogotá que le queda muy cerca a su casa. Ella va a empezar a asistir allí y a continuar con su clase, su curso de autoconfrontación. Entonces, voy a pedir a ella que se coloque un momento en pie. Ella se llama Sonia Lozano. Y bueno, pues el Señor nos permitió conocerla a ella, estar aquí. Ella estuvo viviendo con nuestra hermana Inés, que ahora está en Cartagena. Entonces, gracias hermana Sonia por estar aquí con nosotros. Vamos a orar por ella y que, bueno, puede estar en otra ciudad, pero seguimos siendo una familia en el Señor. ¿De acuerdo? Invito a que cierre sus ojos y vamos a orar por ella. Señor Dios, te damos gracias por mi hermana Sonia. Gracias por permitir compartir con ella este tiempo. Señor, gracias porque en este poco tiempo pude entender muchísimas cosas en su relación contigo, Señor. Gracias por permitirnos acompañarla y, pues, Señor, ser instrumentos tuyos para poder estar aquí, Señor. Gracias por ella y por la iglesia, Señor, porque pudo sentirse como en casa, Señor, y eso es solamente el amor que tú pones en nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que realmente hace esto. Oramos por ella, oramos por la iglesia donde va a estar ahora, Señor, para que pueda tener la misma acogida y posiblemente mejor, no sabemos, Señor. Y oramos para que ella pueda continuar sus estudios de autoconfrontación y el deseo de su corazón, como Él nos ha manifestado siempre, Señor, es agradarte todo, que lo siga haciendo, Señor. Y te pedimos, Señor, que te llegues con bien, le guardes, Señor, oramos por su hija, para que ella, Señor, pueda seguir viendo la gloria tuya, Señor. Alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos a pedir a los himnos más, vamos a colocarnos en pie, perdón. Número 304. Hallado en Cristo, tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús, para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de
niños pueden pasar a Despacio. todo el tiempo. Me han pedido los maestros de adolescentes que por favor les recuerde a los padres, a ellos que el día domingo, en 8 días, le estarán preguntando título de la predicación, puntos de la predicación. ¿Sí es así? Entonces, para que por favor ustedes que tienen hijos adolescentes, lo tenemos hijos adolescentes, yo estoy mirando en nuestra niña. Entonces, para que por favor ellos creo que deben llevar sus apuntes de la predicación, tomar nota de lo que estamos hablando. Bueno. Muy bien. Vamos a estar en Romanos. Recuerden que quedamos en segunda parte. La semana pasada, Romanos capítulo 6, iniciamos el verso 1 y llegamos hasta el 5. Romanos capítulo 6. Estuvimos hablando entonces, la semana pasada, del pecado, ¿cierto? Pareciera una pregunta como retórica, y perseveraremos en el pecado. Él estaba entendiendo algo como si los romanos, los hermanos en Roma quisieran hacer esa pregunta, porque ha hablado de la gracia en según el capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en atención a eso, entonces, vimos la semana pasada que no es perseverar en el pecado, porque hay gracia, entonces vamos a hacer lo que queramos. Simplemente es atender que Dios ha hecho una obra completa y ahora también nos corresponde en el Señor identificarnos en su vuelta. Y por eso el título es Muertos al pecado, y estaremos viendo la segunda parte en esta mañana. Vamos a orar en esta hora. Señor Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque nuestro deseo es atender al consejo tuyo. Y nuestro deseo también no solamente ser oidores, también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido para con nosotros. El clima precioso que nos da, Señor, este lugar. Y damos gracias también, Señor, sabiendo que en muchos lugares del mundo poder tener una Biblia, poder pararse a predicar, a enseñarla, es imposible. Sabemos, Señor, que muchos cristianos, como en la China, que se reúnen, Señor, sótanos en lugares escondidos, Señor, simplemente para tener una porción de tu palabra y tu meditar en ella, Señor. Hoy queremos darte gracias por eso, Señor. Es un privilegio para nosotros estar aquí, poder escuchar tu palabra. Ten misericordia de quien habla, Señor, como también de quienes están en esta mañana aquí. Gracias por cada una de las personas que has traído, Señor. Oramos por ellos, por Jason, Gilma, Señor, por Paola, por Tatiana, Señor Santo. Gracias también por Jaime por permitir estar aquí con nosotros hoy, Señor, por Daniel. Y gracias por todos mis hermanos, Señor. Oramos por los que no pudieron venir hoy, asuntos de trabajo, quizás de salud. Viajes, Señor, donde estén, que ellos también tengan un tiempo para meditar en tu palabra, estudiarla, Señor, y vivir conforme a los preceptos y mandamientos tuyos. Ese es nuestro deseo. Y queremos orar por esta mañana, por tu iglesia, Señor, la cual has puesto aquí en este lugar, Señor, y que podamos ser faro en medio de la oscuridad, en medio de todo lo que el mundo ofrece, y todo lo que, Señor, está quejando, Señor, a la ciudad y todos los municipios del área metropolitana, Señor. Permite que podamos llevar esperanza a aquellos, Señor, que cada día están más unidos en medio de las tinieblas, Señor, y en un mundo pareciera sin salida, Señor, pero gracias porque tú eres nuestra respuesta, nuestra esperanza, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana, pues en Cristo Jesús oramos. Amén.
Muy bien, vimos entonces que la semana pasada, muertos al pecado, la persona está unida en su muerte a la sepultura con Cristo Jesús. Estuvimos hablando del bautismo, ¿no? El por qué simbolizaba el bautismo y por qué lo había utilizado el apóstol Pablo allí. Y también la muerte del creyente al pecado conlleva una vida nueva. Hoy estaremos viendo dos puntos que nos faltaron la semana pasada y están en versículos 6 al 7. Vamos a leer, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado de qué? Del pecado. Muy bien. Entonces, Pablo mantiene allí la idea, nosotros fuimos los que la cortamos, él mantiene que el hombre debe morir ¿qué? Al pecado, ¿cierto? Y él utiliza allí otro nombre. Estuvimos hablando también de la comparación, ¿no? Adán nos ha dado en el capítulo 5, ¿cierto? El pecado, la muerte, pero en Cristo tenemos entonces la justificación y tenemos vida eterna. Ahora, él viene a mencionar algo aquí en el versículo 6 cuando dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre. Bueno, a veces jugamos mucho, nos reímos mucho con esta frase, ¿no? Alguien de pronto dice algo, peca de alguna manera y le dicen: ¿qué? ¿Se le salió? El viejo hombre. Bueno, en Colosenses hay una mención de lo que es ese viejo hombre. Vamos a mirar en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 10. Para que podamos entender un poquito qué es esto del viejo hombre, ahora estando en Cristo. Colosenses capítulo 3, y vamos a estar desde el verso 5 al 10. ¿Ya lo tenemos? Amén. Muy bien. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Noten que empieza con un mandato, ¿cierto? Hacer imperativo. Hagan morir, ¿cierto? Y va a enumerar cuáles son esas cosas que identifican el hombre: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también, noten allí el tiempo verbal, anduvisteis. Eso fue en el pasado, por eso hablamos del viejo hombre, ¿cierto? Vosotros también anduvisteis, y aclara, en otro tiempo, cuando vivíais en él. Pero ahora, pues hay un cambio, ¿cierto? De un pasado pasa a un presente. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Hay otras cosas del viejo hombre, claro, hay más. Miren: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice algo: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En tercer lugar, tercer punto, la muerte del creyente al pecado tiene el propósito de liberarlo de la esclavitud del pecado. Cuando vieron en su tiempo la película Raíces, algunos de mi generación la recuerdan, el famoso Punta Quinte, ¿cierto? Cómo trataba de huir y lo caracterizaba porque él buscaba dónde romper sus cadenas, ¿cierto? Buscaba quién pudiera quitarle eso, porque el tener cadenas ya lo identificaba con un esclavo. Y hace poco también hubo en la sala de cine una película, ¿cierto? Creo 14 años, yo no recuerdo el título, Esclavo, ¿cierto? Que a 12 años, pues yo estoy diciendo más, 12 años, y notan que a pesar de tener su vestimenta y teniendo una profesión y todo, en esa cultura todavía se trataba como un esclavo. Por eso me hace pensar en algo, que muchas veces nosotros, aparentando tener algo, somos todavía esclavos. Podemos venir a la iglesia y mostrar una faceta de nuestra vida, pero seguimos siendo esclavos. Y tendremos que usar entonces la figura del grillete, que queremos avanzar en nuestra vida, pero ese grillete no nos deja. No, yo quisiera hacer esto, yo quisiera estar en misiones, quisiera ser predicador evangelista, pero hay algo que no. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo
En el versículo 6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado. Muy bien, ¿cuándo ocurre esto? Porque ¿cuándo yo puedo crucificar ese cuerpo de pecado? ¿Cuándo muere el pecado? Bueno, vamos a hablar que es el poder del pecado, ¿cierto? Que la naturaleza pecaminosa va a persistir. Pero ¿cuándo muere? En el momento en que una persona cree en Jesucristo como su único y suficiente, su único Señor y suficiente Salvador, en ese momento automáticamente, ¿cierto?, el Espíritu Santo viene a orar en la persona y ahora le pertenece ¿a quién? Es decir, que él está reconociendo varias cosas. Número uno, que Cristo Jesús murió por su pecado, ¿de acuerdo? Que está quitando entonces la pena, la condena, producto del pecado. Ya alguien ha pagado, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando la persona acepta a Cristo Jesús, le está diciendo, muero a esta vida pasada y ahora quiero vivir una nueva vida. No lo podrá hacer por sí mismo. Pensemos antes de conocer al Señor, ¿cuántas veces intentamos dejar alguna práctica pecaminosa? Voy a dejar de decir mentiras. Ahí está diciendo la primera. Porque la va a decir. Pero cuando la persona en Cristo reconoce su incapacidad, su impotencia, dice, Señor, yo solo no puedo. Dios también sabía que nosotros no podíamos solos. Por eso nos ha dejado que el Espíritu Santo. Y por eso Pablo se ha tomado su tiempo en la carta a los Gálatas a hablar de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Este viejo hombre entonces muere en el momento en que yo creo en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque dice allí en el versículo 6, sabiendo, en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido allí es inoperante, ya no sirve para nada. Miren, ¿cuántos hemos cambiado teléfonos porque ya las pilas no funcionan? O porque algo le pasó a decir, créanme, yo creo que por lo menos hemos cambiado de 2 o 3 aparatos móviles desde que salió el primero. Uno primero que ese se caía entre helados, que podía hasta trancar el carro si estaba en una bajada, ¿cierto? La famosa panela, y aparte le vendía una pila más gruesa para que no le fallaran los terminales, ¿cierto? Pero en algún momento eso se volvió ¿qué? Inoperante, no sirvió más y lo dejamos allá. Cuando uno muere al pecado, nuestro cuerpo no debe funcionar más en esa dirección. Bueno, pensemos por un instante con los sistemas. Yo me acuerdo del famoso DOS, una pantalla oscura, una eléctrica amarilla. A mí me produce dolor de cabeza porque tuve que aprender algo de contabilidad en el banco y era con este sistema. Y había que meter bien los códigos. Si no, usted no metía bien los códigos, yo no podía salir a las 5:30 a la universidad porque algo había hecho mal. Y el que me estaba enseñando, ¿qué le metió mal? Y yo, nada, yo le hice y él hizo todo. No, algo le metió mal. Y quedaba ¿qué? Inoperante, todo mi tiempo perdido. Cuando yo creo en Cristo Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, le estoy diciendo al pecado que ya no voy a estar más a su servicio. Amén, amén. Inoperante, ¿de acuerdo? Por eso, para que el cuerpo, ¿cierto?, del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El que muere ha sido puesto entonces en ese momento en libertad de la esclavitud del pecado. Ya estamos a salvo. Ya hemos hablado, lo vimos en capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Había una deuda y ahora estamos paz y salvo. Usted va a hacer cualquier trámite ante cualquier entidad, si sea su carro, su casa, lo que sea, le piden que un paz y salvo para que quede el nombre suyo. No tiene que estar al día con impuestos, beneficencia, bueno, todos esos trámites que hay que hacer. Y si no está paz y salvo, a usted no le reconocen que eso sea suyo. Porque todavía, así sea un centavo, lo tiene allí como un esclavo. Les conté la historia de este hombre que quería ser embajador, ¿cierto?, en Europa, y simplemente por 48 pesos en el año 76 no podía salir del país porque ya no. Tenía que pedir algo, un
paz y salvo. Gracias al Señor tenemos ese paz y salvo. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, el paz y salvo es que usted tiene y yo tenemos que morir. Pero gracias al Señor, que Él fue el que murió para darnos ese paz y salvo. Si yo me identifico con Cristo Jesús en su muerte, ahora yo gozo de ese paz y salvo. Por eso vengo a ser libre. Ya no puede venir el banco a decirme, oiga, y lo que me debe el dinero. Mi paz y salvo. Curioso. 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz y su obra me da ¿qué? Salvo, salvación. Ya no tengo nada de que me estén acusando o señalando. Si es así, yo tengo que llegar entonces a tener algo muy claro. Si ya Cristo murió, pagó por mí, ya nadie me debe estar a mí juzgando o acusando por un pecado que ya confesé y él pagó. ¿De acuerdo? Hay una ley que se llama non bis in idem. Non bis in idem. ¿Cierto? Ella sabe que está hablando. Ella sabe. La ley dice que una persona no puede ser acusada 2 veces por el mismo delito. Lo aplican en Argentina, en Colombia, en España, en Canadá, en Estados Unidos y en Nicaragua. Entonces, yo cometí un pecado, yo no mentiroso. Reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y suficiente Salvador. Entiendo que Él fue a la cruz y murió por mi pecado, ¿cierto? Y que yo estoy muriendo con Él al pecado. Ahora disfruto de un paz y salvo, ¿cierto? Y ya nadie me puede acusar por ser mentiroso, ¿cierto? ¿Sí es así? Bueno, algunos están convencidos, otros no. Vuelvo a explicar. Usted tenía una deuda con un banco. Viene alguien, la paga y le dice, mira, aquí está el paz y salvo. Pasa el gerente del banco y le dice, oiga, señor fulano de tal, ¿cómo va con el crédito? Muy bien, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Le pidió otro más? No, ¿cómo le ocurre, hombre? Me quité eso de encima. Ya pagado por eso. Ya pagado. ¿Quién pagó? Pues no sé. Pero aquí tengo paz y salvo. Y miren, firmado por usted, mi cerebro. Algo pasa, curioso, ¿sí? Uno peca, entonces Satanás le dice, viene, mírelo, usted ha pecado, ¿no? Dice, sí, era un pecador. Pero ahora disfruta de un paz y salvo. ¿Cómo así? Cristo murió por mí. Amén, amén. Usted no puede reclamarme a mí nada. Gloria a Dios. El punto es que yo, en mi necedad, en mi testarudez, habiéndome librado 15 años de pagar una casa, ahora vuelva y me metes, hay otros 15 años, por favor. Pero eso hacemos con el pecado. Sabiendo que he sido liberado de eso, busco otra vez ¿qué? La esclavitud. Bueno, con todo respeto hablo de este ejemplo de viviendas en que algunos están pagando su vivienda, ¿cierto? Y sabe que uno empezó pagando 45 y ya va como entre 3 veces, ¿no? Es para que entendamos que eso nos hace esclavos. No tengo ningún derecho. Usted dice, tengo una casa, le dicen, sí. Y en el momento en que usted no pueda seguir pagando, el banco le dice, bueno, aquí está lo que usted nos dio y vamos a quedarnos con la casa. Uy, sí, ¿cómo no? Le dice, la casa, el dinero y defiende como pueda. Nunca tuvimos nada. No había nada. Pero entonces lo que yo dije, como trato es trato, ¿se han visto sobre todo? Trato es trato. El Señor, estábamos endeudados así. La única forma de pagar esa deuda, muerte. Ahí está Romanos 6:23. Ahora creyendo en Cristo Jesús, Él paga todo. La cuenta está paga. Y Él dice allí, vamos al versículo 7, porque el que ha muerto ha sido declarado paz y salvo, es decir, justificado del pecado. Bueno, si tenemos alguna duda, vamos a mirar cómo debemos actuar en ese sentido de morir. Versículo
21 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Voy a decir en el orden. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Para que entendamos quién ha pagado esa deuda que tenemos. Dice así: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El mismo Padre, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tuvo el que llevar todo el pecado nuestro en la cruz. Y ahora somos declarados justos. Bueno, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Después de Cristo nos redimió. ¿Saben qué es redimir? Pagar. Cristo nos redimió o pagó por nosotros. ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros. En el anterior leímos que se hizo, Dios lo hace pecado, ¿cierto? Ahora, no es que él peque, sino que lleva todo el pecado de la humanidad encima, ¿de acuerdo? Porque él nunca pecó. ¿Sí? Y acá dice entonces, en el versículo 13, hecho por nosotros maldición. Y aclara, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hombre, éramos esclavos, estábamos bajo sujeción del pecado. Y ahora viene él y paga y nos hace libres. ¿Es cierto esto? Claro que sí. Amén. En Romanos capítulo 8 dice que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya nadie puede venir y decir, oiga, usted me debe. No, Señor. Ya alguien pagó por mí. Pero solamente puedo disfrutar de ese pago cuando muero al pecado. Versículo 8 al 11 dice: y si morimos con Cristo, de Romanos capítulo 8, capítulo 6, 6:8, volvamos a Romanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ojo con esto que sigue, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió, y refuerza la idea, una vez, va de la mano con el ya no muere, ¿cierto? Por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la muerte del creyente al pecado es un evento decisivo y que tiene implicaciones eternas. ¿De acuerdo? Porque a veces pensamos, sí, ya morí al pecado, pero solamente estoy pensando aquí en lo terrenal, en lo temporal. No, tiene implicaciones eternas. Porque aquí nos dice, en dos ocasiones dice, ¿para qué? Para vivir para Dios. Y en el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. ¿Y qué vimos en la semana pasada? Que nosotros vivimos ahora para tener una nueva vida en Cristo. Y una nueva vida en Cristo significa que vivo para agradarle a Él. Entonces, volviendo al versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Ahí hay esperanza. Yo muero con Cristo al pecado, pero no me quedo ahí tirado en el piso, ¿cierto? Sino que ahora me identifico con Él en su resurrección y tengo vida eterna. Por eso decía que el creyente que muere al pecado tiene una implicación no solamente aquí, sino algo que trasciende en el tiempo. Y a veces nos cuesta eso, porque estamos acostumbrados a vivir el aquí, el ahora. Y esto es algo que nos diferencia de cualquier religión en el mundo. Tenemos vida eterna. No es que usted cuando se muera, si ha sido buena gente, va a reencarnar en una mariposa muy bonita. No. No es que de acuerdo con las vidas que usted lleve, será su reencarnación. No, nada de eso. No es reencarnación. ¿Fue invención del hombre para qué?
para negar la resurrección. Pero Cristo Jesús resucitó. Y si Él resucitó, ¿qué nos ofrece? Yo puedo tener vida eterna, pero no tengo que esperar a morir para disfrutarla, sino que ya la puedo disfrutar desde ahora. Amén. Y ese es el punto que a veces nos cuesta trabajo entender. Y que el enemigo es muy astuto, porque cuando pecamos, nos lleva a vivir una vida arrastrada. No, estoy mal, es que usted supiera, pastor, es que ha sido duro. Esto ha sido duro. ¿Qué ha sido duro, hermano? No, es que el pecado es que... Hombre, pero si ya murió. ¿O acaso lo resucitó? Bueno, es que como le dije, es que no falla, pastor, es que usted viera. Bueno, vamos a mirar al final. ¿Qué se puede hacer? Porque si no, todos estaríamos pateando piedras con las manos bolsillos, caminando todos tristes y cabizbajos. ¿Y qué pasa? No, victoria en Cristo, hermano, victoria en Cristo. Victoria en Cristo. No la hay así. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte quedó allí frustrada. Y esto era algo que Dios ya había dicho en Génesis capítulo 3. La simiente de la mujer. Bueno, la simiente de esta debida del carcañal. La otra que iba a ser Aplastar la cabeza. y todo esto se cumple cuando le muerde el calcañar con talón en la crucifixión. Pero cuando Cristo Jesús resucita, le aplasta la cabeza. Ya la muerte no podía hacer nada. La muerte no pudo retener. ¿Cuál es la estrategia del pecado? El pecado dice, porque la paga del pecado es muerte. Tienes que morir. Pero uno dice, ya alguien murió por mí. Es más, a lo que sí he muerto es a ti, pecado cochino, y no te acepto más. Y no quiero vivir en esa vida. Y empiezo a vivir una vida diferente, pero en Cristo. Si tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, va a ser frustración tras frustración. Dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios, vive. Bueno, voy a leer nuevamente. Porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez. Cuando nosotros participamos de la cena, no es que estamos crucificando al Señor, estamos recordando que fue una sola vez que fue. De la manera que está establecido para los hombres, que fuera una sola vez y después de esto, juicio. Ya no habrá segunda oportunidad. Esta es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. No, estoy esperando que incluso hasta que baje un poquito el sol para tomar una decisión. ¿Cuál que estoy esperando? Porque sigue esclavo, sigue encadenado y él que hace el pecado. Viene todos los días. A ver, Javier, la cuota. Sí, está bien. Y muerte espiritual. ¿Qué ocurre? Cuando se peca, no tengo ganas de leer la Biblia. Es que últimamente no lo entiendo. Hermano, órale al Señor. Es que ya no me escucha. Hermano, ¿por qué no nos vemos el domingo en la iglesia? No, es que yo no sé, allá uno lo mira como raro. Yo no sé si es que la gente sabe que no ha pecado. Y aparte de eso, lo saludan a uno y es que, ¡qué milagro! Y está tan abatido que ya le dio comida y ya sabe que empieza a levantarse ese pecado y decir, usted ha muerto, usted es de mi dominio, yo sigo siendo su amo y su Señor. Pero Cristo murió una sola vez. Pero dice acá que Él vive para Dios. ¿Sabe qué quiere que nosotros hagamos? Está en el 11. Así también, es decir, que así como Cristo vive para el Padre, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero ¿qué? Vivos para Dios. ¿Cómo sabemos que estamos vivos? Bueno, comemos, claro. ¿Un muerto come? Nada. ¿Respiramos? Mire, para saber si está muerto, a veces hasta le ponen un espejo ahí. No se empaña, está muerto. Comemos, respiramos, nos movemos, sentimos, pero ¿saben qué? Todo en dirección
Y si vivimos, para Él. Y si morimos, Para Él morimos. o sea que vivamos, o sea que muramos, ¿somos de quién? De Cristo. Porque Él pagó. Y es lo que me está diciendo allí entonces, que yo tengo, según el versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, por Cristo Señor. No hay otra forma. No tenemos que hacer nada más. Él lo hizo todo. Es que eso es lo que uno a veces cuando lee estos pasajes, pero hombre, es que es claro. Yo no tengo que hacer nada, sino solamente una cosa. Creer. No, pero es que es el ir y empiezan a cuestionar. Claro, la duda es el enemigo de creer. No, es que solamente es creer. ¿Y qué tengo que creer? Mira, hablaba con alguien, les decía estos nombres de estas dos mujeres, Dayana y Ana María. Me decía, pero es que yo qué tengo que hacer, yo solamente tienes que creer. En algún momento ella, de lo que veníamos hablando, pero sí, sabe que sí, el problema es la incredulidad. Yo he visto personas que se paran en el Parque del Río, que se paran en este otro parque Bolívar, es que se llama, y hablan y gritan y hablan todo eso que usted me está diciendo. Y uno dice, ahí está como loco. Ella se inquietó mucho porque le hablé del arca de Noé. Esos 100 años que estuvo Noé hablando y predicando, y sabes que los tiempos son los mismos. Posible hoy en día vemos cosas más perversas, peores posiblemente, pero siguen una oportunidad de salvación. Ya no es el arca, es Cristo. Necesito entonces creer. Yo quiero terminar con algo. ¿Ha cambiado realmente nuestra conducta? ¿Realmente estamos muertos al pecado? ¿O seguimos como hablamos hace 8 días, alimentándolo? ¿No? ¿Recuerdan el ejemplo de la mascotica? Usted le da una galletita, le da una cosa. Es que usted hasta inclusive en el supermercado, hay las galletitas para la mascota. Usted le lleva ya la mascota que va creciendo, ¿cierto? Todavía hay cosas en nuestra vida que, como las que leímos en Colosenses. Voy a leerlas nuevamente. ¿Qué cosas del viejo hombre no han muerto? No han crucificado, no hemos crucificado. La ira. Mire, si sufrimos de ira nos van a pasar cosas para ver cómo estamos. El enojo, amargura, la malicia, blasfemia, las palabras deshonestas, los engaños, las mentiras. ¿Hay alguna impureza? Quizás alguna concupiscencia, un deseo de sus males, injurias, una pasión desordenada, alguna adicción posible. No, pues ahora está muy de moda la que ludopatía. Y se está dando los niños. No se come por estar frente a un Xbox, a un Nintendo. Oiga, venga a comer, ya voy. Ya vamos comiendo. La avaricia, la envidia, la codicia, la falta de contentamiento también es un pecado, hermano. Que teniendo algo, queremos tener más. Por eso leímos en un carta a los Corintios. Él nos da los S, U, F, I, C, I, N, T, N, suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ya digo. ¿Por qué queremos más? Tan suficiente fue que fuera a morir en la cruz por nosotros. Y una sola vez por nosotros. Bueno, posiblemente digas, yo estoy todavía luchando con eso. 4 cosas que vamos a hacer y podemos hacer. Número 1, admitir y ponernos de acuerdo con el pecado. ¿Saben cómo se llama eso? Confesión. Ya, Simón, correcto. Y en el versículo 19, este hombre que aparentemente hasta se bautizó, hizo todo, cualquiera diría, oiga, vea, qué creyente, bautizado y todo. Y dice, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene en él. Y no tienes tu parte ni suerte en este asunto.
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí viene el versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pensamiento de tu corazón. ¿Qué debería hacer él? Arrepentirse, cambiar. Él pensó que con dinero podía tener todo eso. Número 1, entonces, la confesión. Número 2, para no seguir alimentando esto, arrepentirnos. Ahí mismo en Hechos 3:19, Pedro les dijo algo allá a los hermanos de Jerusalén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y eso, me imagino que cuando lo dijo, y obviamente inspirado por el Señor, pensando, cuando David dice que cuando no confesó sus pecados, ¿qué pasó? Mientras callé, se me pusieron hijos. En mi gemir, día y noche. Si queremos de verdad morir al pecado, número 1, confesarnos. Número 2, ese cambio de mente. Número 3, abandonar la práctica. Dijimos la semana pasada, cuando le estuvimos mirando primera de Juan capítulo 3, versículos 6, el 8, el 9, y primera de Juan capítulo 5, versículo 18, que el que es del Señor no practica el pecado, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo podemos realmente morir al pecado? Dejar de practicarlo. Pero si yo lo sigo, ¿y cómo lo dejo de practicar? Hay algo que se llama la santificación. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Hay una palabra allí clave que nos muestra qué es lo que el Señor desea. Versículo 3. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pues dice, sí, amén. ¿Cierto? Yo sí quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios apartéis de fornicación. Está hablando alguien que estaba llevando una vida íntima desaforada, por decir algo. No tenían uno, sino tenían. Vale. Y el deseo de Dios, la voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestra santificación. ¿Qué es eso? Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Quedó grabado? Y quedó en vivo. Primera carta a Tesalónica, capítulo 4, versículo 3. Oiga, pero usted es muy noble, más que lo debería, porque nadie ninguna vez la Misericordia. Capítulo 4, versículo 3. Ahora sí, va a preguntar nuevamente. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Amén. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos apasionemos. 4, 5. Hermano, resulta que lo hablamos ahorita en los balones. Nos da un ejemplo nuestro hermano Darío. Estamos rodeados de personas cuyas palabras son corrompidas, ¿cierto? Y dice, no erréis. Las malas conversaciones Corrompen la buena costumbre. Yo tengo dos opciones. Hay una conversación con palabras obscenas. Digo, qué pena, hermano. Pero esto no agrada a Dios. El cristiano no lo va a hacer. El cristiano porque le van a decir, ay, deje tanta vulgaridad, cuántas veces usted le dice las mismas palabras, deje tanta cosa. Pero cuando usted en algún momento se retira de esa conversación, está mostrando desaprobación. Pero si está, ay sí, qué bueno, se ríe entre ellos, ¿qué está haciendo? Sofoca. Le gustó. Santificación. Y no solamente en eso. El televisor. ¿Alguna imagen? Hay una página de los McDonald's. A solo un clic.
¿cierto? Computadora. Me aparto de cualquier cosa que diga. Atraigo. Que me seduzca. Porque eso es lo que dice Santiago. Me atrae, me seduce, me atrapa en mi concupiscencia, peco, me da luz. Y ahí aparece entonces, dice, la cuota. Pero como Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús cuando es muerto al pecado. Pero cuando no es muerto, sigo teniendo allí. Como ocurre cuando usted hace esos créditos, ¿cómo se llama? Gota a gota. Gota a gota, ¿cómo le llaman? Paga diario. O sea, ¿qué hace? Y usted ya sabe. Así es el pecado. Viene usted, aquí está tu cuota. Número 1, confesión. Número 2, arrepentimiento. Número 3, santificación. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. No puedo permitir que mis ojos sigan enfocándose en algo. Amén. No puedo permitir que mi corazón se siga alimentando de algo que no sea. Porque después voy a cantar y voy a leer, sí, amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. ¿Pero dónde está ese corazón? ¿En qué estoy empleando mis fuerzas? No puedo llegar a creer así. Por último, está en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Cuál es la palabra que se repite allí? Obediencia. Confieso, me arrepiento, me aparto y empiezo a vivir una vida de obediencia conforme a qué? A la palabra. Entonces, como tengo una relación con el Señor, cada vez que viene la tentación, digo, voy a actuar conforme a la. Por eso vino la tentación ante el Señor, que respondió él. Escrito está. Él dijo, ay no, yo no pensaré en pan, no voy a pensar en pan, no voy a pensar en pan, no, pan, ya. ¿Sí fue así? Pero es que así actuamos nosotros. No voy a mirar. No está mirando. Leía una vez a alguien que le prohibieron chocolates. Eso era su tentación. Y pasa por una calle de al frente y dice, chocolatería. Voy a pasar por acá por el frente, pero no voy a entrar. Sigue pensando, bueno, voy a llegar hasta la puerta, pero no voy a entrar. Bueno, voy a entrar. No voy a tomar nada. Y cuando entra dice, chocolate. Así actúa la gente. Dice, no, yo tengo esto bajo control. Bueno, ¿qué más da? 5 minutos. No, pero yo sé que allá no voy a ir. Y después, Señor, ¿qué dice? Y entonces, profesión, arrepentimiento, me aparto y empiezo a obedecer todo lo que está. No lo que me digan otros, porque eso es experiencia personal. Pero si hago conforme a la Escritura, estoy mostrando el amor que tengo al Padre. Señor, lo hago porque tú me lo pides, porque tú lo ordenas y porque mi deseo es vivir para ti. Vamos. Señor Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz y moriste por nosotros una sola vez. Siempre y para siempre. Gracias, Señor, porque ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y gracias, Señor, porque
sabemos qué pasos, qué medidas debemos tomar, Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. También dice la misma carta, hijitos míos, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Señor, posiblemente nuestra vida no sea fructífera y no prospere nuestra relación contigo, no profundice, Señor, que nos falta confesar algo. Señor, gracias porque podemos ir a ti y en la intimidad podemos confesar a ti nuestros pecados, ponernos de acuerdo y llamar las cosas como son. Pero también, Señor, pedimos que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y eso lo haces a través de la palabra. No queremos vivir bajo los rudimentos de este mundo, Señor, sino vivir bajo los preceptos tuyos, bajo tus principios, tus mandatos, tus ordenanzas, Señor. También, Señor, necesitamos que nos ayudes a tratarnos cada día. Gracias, Señor, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba, sea sobrehumana, que no podamos resistir, que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Gracias porque tú eres fiel y estás aquí siempre, Señor. Nunca nos dejes aquí, abandonados en medio de la tentación, en medio de la prueba. Siempre estás con nosotros. Pedimos, Señor, allá salir a través de tu palabra, Señor. También necesitamos, Señor, una vida de obediencia a ti. Lo aprendemos, Señor, bajo tu palabra, bajo la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, no queremos ser un lector más de la Biblia, queremos ser hacedores de la Biblia, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que en este día podamos colocar nuestras cuentas los que hemos creído en ti, Señor Santo, poder vivir vidas que te agraden, que te honren, y entendiendo lo que es tu palabra, vivir para ti, Señor Santo, respirar para ti, que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para ti. Señor, también oramos por aquellos que aún no conocen de ti o quizás no han entregado su vida a ti, Señor. La Biblia dice que el que cree en ti, Señor, no vendrá con condenación, nunca pasará de muerte a vida. Solamente es creer. Y creer significa poner toda la confianza en ti, Señor. Posiblemente, Señor, algunos han escuchado tantas cosas y hay confusión en su mente, en su corazón, Señor. Parte de todas las ideologías y pensamientos humanos. Pero esta, Señor, la Biblia, que es tu palabra, no es ningún pensamiento humano, sino es el deseo tuyo, lo que estaba en tu corazón, Señor. La voluntad tuya está aquí, Señor. Y oramos para que aquellos que aún no han hecho de ti único y suficiente, Señor y Salvador, puedan creer que tú fuiste a la cruz a morir por tus pecados, Señor, y que tú resucitaste para darnos vida. Oh Dios, gracias, Señor, por ese inmenso amor que has derramado en nosotros. Y ayúdanos a vivir, Señor, vidas de victoria, Señor, porque ahora vivimos para ti, Señor, solamente para ti. Gracias, oh Dios, por permitirnos morir al pecado y vivir ahora para el Padre, santo, soberano, precioso y amoroso que eres tú, Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a al número 310. Número 310. Pecador, ven a Cristo que
Gracias porque como hemos cantado podemos venir siempre a ti, Señor. No importa, Señor, lo que hayamos hecho. No importa el pecado que hayamos cometido, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás allí para seguirnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos y volvernos a sus órdenes. Gracias porque en tu plan y tu corazón está el propósito de restaurar esta relación que había allí en el pueblo de Edén. Por eso enviaste a tu Hijo, Señor, para que nos reconciliáramos contigo, Señor. Y gracias, Señor, porque también tenemos una esperanza de vida eterna. Contigo, Señor, allí en la eternidad estaremos, Señor, por siempre. Creemos y confiamos en la obra de tu Hijo amado, Señor. Gracias por haberte levantado a los muertos, Señor. Y gracias porque ya la muerte y el pecado no tendrán nada sobre nosotros. Hemos muerto a él, Señor. Queremos vivir ahora para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.